Nuevamente bienvenidos a nuestro servicio en línea. Gracias una vez más por acompañarnos. Vamos a tomar este tiempo para alabar y a bendecir el nombre de nuestro Señor. Ahí donde esté, en la comunidad de su casa, por favor, mediten estas palabras y si desea puede levantar sus manos, puede cerrar sus ojos y meditar en el Señor. Amén. Vamos a cantar con todo nuestro corazón y con entendimiento al Señor. Canta conmigo. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte. Yo quiero verte y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder mientras cantamos Santo, Santo. Declara al Señor de nuevo. Abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte. Declare. Resplandor de tu gloria, derrama tu amor y poder mientras cantamos Santo, Santo y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria, derrama tu amor y poder mientras cantamos Santo, Santo. Santo, 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 yo quiero verte. Declare conmigo nuevamente al Señor. Santo, 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 yo quiero verte. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerza. Levanto mis manos, aunque tenga mil problemas. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Nuevas fuerzas tú me das. Todo esto es posible, todo esto es posible. Cuando levanto mis manos. Vamos a declarar al Señor de nuevo. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerza. Levanto
Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Nuevas fuerzas tú me das. Todo esto es posible, todo esto es posible. Cuando levanto mis manos, todo esto es posible, todo esto es posible. Cuando levanto mis manos. Sí, Señor, te bendecimos por siempre. Una de las maneras en que podemos adorar a Dios, aunque no estemos juntos, es por medio de nuestros diezmos y ofrendas. Ahí donde usted está sentado, queremos invitarlo a tomar su teléfono y mandar la palabra Rosedale al 77977. Recibirá un enlace que lo llevará a una página donde usted puede dar una vez o podría ponerlo para dar periódicamente. Gracias por su fidelidad a la Iglesia Bautista de Rosedale.
Gracias por adorar a nuestro Dios con nosotros el día de hoy. Nuestra oración es que este mensaje, este servicio sea una bendición, un ánimo en la vida de usted. Sabemos que muchos están batallando el desánimo en estos días, el estrés de la situación, la presión de la situación del virus. Y muchos sienten así, ahogando por el estrés. Y por eso hoy vamos a hablar del estrés. Vamos a hablar de un mensaje, se llama Ahogado por el estrés. Y vamos a Isaías capítulo 40. Isaías capítulo 40 en su Biblia el día de hoy, Isaías 40. Y de este capítulo entendemos de la historia de los israelitas que ellos fueron llevados cautivos a Babilonia por su pecado y ahora Dios está dando aquí en 40, Él está dando la palabra de que su castigo ya ha terminado. Ellos están de regreso a Israel. Entonces lo que tenemos aquí en capítulo 40 es un mensaje de consuelo. Un mensaje de confort para ellos, y no sé de usted, pero en mi vida, en esta situación, yo necesito el consuelo, el confort de mi Dios. Mire a versículo número 29 de Isaías 40. La Biblia dice, Isaías 40, 29, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Bueno, el estrés. Yo recuerdo cuando era joven en el estado de Kentucky que para obtener una licencia de conducir yo tenía que tomar unas pruebas de manejo, una prueba escrita y otra prueba, decimos, de carro de calle. Pero yo recuerdo las pruebas, yo recuerdo el profesor sentado aquí a mi lado y él estaba escribiendo. Yo recuerdo el estrés de esta situación, el estrés. Cada uno de nosotros tenemos situaciones difíciles en nuestras vidas, la presión de la vida, el estrés de la vida. Alguien dijo, el estrés es el espacio entre la demanda que se nos impone y la fortaleza que tenemos para satisfacer esas demandas. Bueno, el estrés, cada uno de nosotros tenemos estrés. Una cosa es segura, cada uno de nosotros vamos a enfrentar situaciones difíciles. Vamos a enfrentar la presión de esta vida. Cada uno de nosotros tenemos estrés. El estrés. Bueno, esta mañana, número 1, el estrés lo tenemos. Cada uno de nosotros tenemos estrés. Bueno, por un lado, tenemos todas las responsabilidades de la vida, los plazos, las demandas de la vida, y por el otro lado, nuestras limitaciones. No somos superhéroes. No somos dioses, entonces tenemos limitaciones en nuestras vidas, y no solamente los adultos, estamos hablando de los jóvenes también. Bueno, en este versículo 30, bueno, sabemos aquí que la Biblia dice, los muchachos se fatigan y se cansan, y los jóvenes flaquean y caen. Todos tenemos estrés. Todos tenemos. Tus demandas pueden ser diferentes que las mías, pero cada uno de nosotros tenemos estrés, tenemos una presión en nuestras vidas de vez en cuando. Ahora, tal vez sus demandas son diferentes que las mías. Puede ser el trabajo, la familia, su ministerio, la comunidad. Bueno, que está causando el estrés, la presión de su vida. Pero cada uno de nosotros con el estrés. Cada uno de nosotros. Déjeme darle unas fuentes comunes del estrés. Unas fuentes comunes del estrés, y tal vez no es una lista completa, pero cuatro fuentes comunes del estrés. Y puede ser
El fuente de estrés en su vida es, número uno, el pecado. El pecado, sabemos que el pecado, toda la cosa mala que hacemos, se hace daño en nuestra vida. El pecado, sabemos, saca la fuerza de uno. Si cuando hay algo entre yo y mi Dios, la resulta es el estrés, la resulta es una presión de afuera resultando de mi pecado, el pecado. Un fuente común del estrés es el pecado. Piensen en la ilustración del Antiguo Testamento de Sansón. Sansón, el bendecido por Dios, Jueces 14:6 dice: y el espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león como a quien despedaza un cabrito. Sansón, el juez de Israel, escogido de Dios, el hombre con la fuerza de matar un león con sus manos, pero él tuvo un pensamiento malo, una tentación, un pecado que quitó su fuerza, que quitó su vida, el estrés del pecado. La pregunta esta mañana es si tal vez hay algo entre usted y Dios. Y Dios, el pecado causa el estrés, un fuente del pecado. El segundo puede ser un enemigo. Satanás siempre va atacándonos. Él siempre te atacará, especialmente cuando estás cansado y gastado. David, piensa en el rey David del Antiguo Testamento, también otra ilustración, el ungido de Samuel. El ungido de Dios, un héroe de la nación de Israel, pero David perseguido por Saúl, perseguido por Saúl por sus celos y David bajo el estrés relacional, escondiendo de su rey en una cueva oscura, tal vez en su vida, un fuente de estrés. En su vida es un compañero de trabajo que siempre está hablando mal de ti, es un amigo, o es de Satanás. Pero cada uno de nosotros tenemos el estrés. Puede ser el pecado, puede ser un enemigo. El enemigo puede causar el estrés. Otra fuente del estrés es la responsabilidad que tenemos. Cada uno de nosotros tenemos responsabilidades en nuestra vida. Cada uno de nosotros tenemos estrés, y puede ser las responsabilidades que tenemos sirviendo como pastor, preocupados por la congregación. Puede ser sirviendo con la familia, preocupados por la salud, el futuro de ellos. Sirviendo la comunidad, pensando en los miles sin esperanza, y por eso, sentimos la presión, el estrés de afuera. Fíjese que la carga que llevamos puede causar el estrés, el pecado, el enemigo, el servicio, puede ser, la situación. Estoy hablando del virus, estoy hablando del COVID-19 que estamos enfrentando ahorita. El virus está causando estrés. Yo sé que de aquí en los Estados Unidos, no podemos viajar como queremos, adorar a nuestro Dios como queremos, comprar, aprender como queremos. Tenemos que quedarnos en casa, aislados de todo. Y sabemos que todo eso causa estrés. Yo tengo amigos en otros países que están sufriendo aún más. Amigos en Honduras que no pueden salir de sus colonias para comprar comida. Amigos del Medio Oriente que quieren regresar a sus países de origen, pero no pueden, causando una presión, causando estrés en nuestras vidas. Una cosa es segura: el estrés lo tenemos. Cada uno de nosotros estamos enfrentando presión, estrés en nuestras vidas. Pero mire al versículo 31 de Isaías 40. Isaías 40:31 dice: pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Otra vez, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. El estrés
lo tenemos, la perspectiva la necesitamos. La perspectiva número 2, la perspectiva la necesitamos. La clave es esperar a Jehová, esperar a Dios, esperar en Dios. Bueno, la Biblia dice en Salmo 27:14, aguarda a Jehová, esfuérzate, aliéntese su corazón si espera a Jehová. Entonces, esta mañana vamos a hablar de la definición de esperar. Si la clave es esperar a Dios, esperar en el Señor, ¿qué significa esperar? Bueno, creo que significa, número 1, desea a Dios. Aquí la respuesta. Cada uno de nosotros experimentamos el estrés, la presión. ¿Cuál es la clave? Esperar. Aquí tenemos la cura por lo que estamos enfrentando. Número 1, esperar significa desea a Dios. Anote por favor Salmo 62:1. La Biblia dice, en Dios solamente está callada mi alma. De Él viene mi salvación. ¿Sabe qué? Está hablando del deseo. Está hablando de la verdad que tengo que tener un deseo para Dios y las cosas de Dios. La pregunta es, ¿cómo está nuestra relación con Él? ¿Tiene una relación con Él? ¿Tiene un deseo para Dios y para las cosas de Dios? Esperar, ¿qué significa? Significa, bueno, lo siguiente, desea a Dios, un deseo para las cosas de Dios. Desear significa, número 2, escucha a Dios. Desea a Dios, pero escucha a Dios. Proverbios 8:34. Voy a leerle un versículo. Proverbios 8:34. Bienaventurado el hombre que me escucha, velando a las puertas cada día, aguardando a las postes de mis puertas. Esta es la imagen. La imagen que tenemos aquí. La imagen es de un siervo esperando junto a la puerta de su Señor, esperando la próxima palabra. Esperando la próxima palabra. Él está listo de escuchar de su Señor. Debemos estar listos de escuchar de Dios. Estamos esperando la palabra de Dios. Estamos esperando el mensaje de Él. Bueno, habla de desea a Dios. Escucha a Dios. Yo pienso en la historia de Jesús en el libro de Marcos, capítulo 2. La Biblia dice que Él está fuera de la ciudad de Capernaum y acaba de regresar. Y Marcos 2:1 dice, entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que Él estaba en casa. Y inmediatamente se juntaron muchos de manera que yo ya no cabía ni aún a la puerta y le predicaba la palabra. Bueno, podemos ver aquí de esta historia el deseo de los oyentes. Podemos ver el deseo de sus discípulos. Ellos querían escuchar de Él. Querían escuchar de las palabras de Jesús. Este es el punto. Esperar significa escucha a Dios. Vamos a tener el deseo de estar con Él. Vamos a tener el deseo de escuchar de Él. Esperar significa escucha a Dios. Y si seguimos, desea a Dios, escucha a Dios y también significa que mira hacia Dios. Mira hacia Dios. Salmo 104:27 dice, todos ellos esperan en ti para que les dé su comida a su tiempo. Es como el coro viejo que dice, pon tus ojos en Cristo. Este es un principio de dependencia. Debemos estar dependiendo de Dios, buscando arriba. Mira hacia Dios. Esperar significa mira hacia Dios, poniendo tus ojos en Él. Es un principio de dependencia como los niños dependen de sus padres, como los bebés siempre dependiendo de sus padres. Nosotros debemos depender en Él. Bueno, los bebés miran hacia sus padres siempre, ¿verdad? A veces
hasta llorando para sus padres. ¿Por qué lloran? ¿Porque están consentidos? No, es porque los están dependiendo de sus padres. Ellos dependiendo en sus padres para cumplir sus necesidades. Esperar es lo mismo. Mira hacia Dios, esperando la ayuda de Él. Desea a Dios, escucha a Dios, mira hacia Dios. Bueno, también esperar significa que vivimos para Dios con la ayuda de Él. Esperar significa vivir para Dios con la ayuda de Él. Anote por favor Proverbios 27. Proverbios 27 y versículo 18 dice, quien cuida la higuera comerá su fruto. Y el que mira por los intereses de su Señor tendrá honra. Vivir para Dios con la ayuda de Él. Otra vez, esperar significa vivir para Dios con la ayuda de Él. Bueno, el estrés lo tenemos. Cada uno de nosotros vamos a enfrentar estrés, presiones de nuestras vidas. La perspectiva la necesitamos. La perspectiva la necesitamos. Espera a Jehová. ¿Y cuáles son las consecuencias? Si esperamos en Él, si estamos esperando en Él, si nuestro deseo es de Dios, servir a Dios, escuchar a Dios, mirar hacia Dios, ¿cuáles son las consecuencias? Tenemos la consecuencia, tenemos aquí en 31 la promesa de Él. Por favor, preste atención al versículo 31. Mira aquí que dice, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Yo necesito la ayuda, la fuerza de Él. Nuevas fuerzas, sigue leyendo, dice, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Bueno, yo necesito la fuerza de Él. Yo necesito la ayuda de Él. Y aquí en este versículo tenemos unas promesas de Él. Bueno, dice, levantarán alas como las águilas, hablando de una perspectiva. La perspectiva de un avión o de una ave. Nosotros podemos levantarnos a este nivel para ver lo que está pasando abajo. Levantarán alas como las águilas, una perspectiva nueva vamos a tener. También dice, correrán y no se cansarán. Él nos da una perspectiva, pero también nos da la fuerza de cumplir la misión. Bueno, la misión en este sentido es conocerlo mejor. Entonces, correrán y no se cansarán. Y por fin dice, caminarán y no se fatigarán. Nosotros, por medio de esperar a Dios, vamos a recibir una fortaleza. La Biblia dice en este versículo, caminarán y no se fatigarán. Él me da la fortaleza. Aquí, Isaías hablando con los israelitas, hablando con la gente de Dios, con nosotros, dándonos consuelo. Y yo sé que muchos de nosotros estamos ahogando por el estrés. Vamos a esperar a Dios. ¿Está esperando en su Dios? Estamos con el deseo a Dios. Tenemos una relación con Él. Si no tiene una relación con Dios, debe tomar la decisión de aceptar. Bueno, como un regalo, vida eterna por medio de Jesús. Desea a Dios. Estamos escuchando de Él. Estamos recibiendo de la palabra, escuchando la palabra de Dios, escuchando el Espíritu Santo, escuchando los otros creyentes alrededor de nosotros. Si no, debemos estar escuchando. Desea a Dios, escuchando a Dios, mirando hacia Dios, dependiendo en Él para cumplir nuestras necesidades. Hermanos, no estamos autosuficientes, no tenemos la fuerza, pero necesitamos de Él, mirando hacia Él, y debemos vivir para Él, con la ayuda de Él. Él tiene una misión para cada uno de nosotros, un plan, un propósito para mí, para ti. Vamos a cumplir nuestra misión para Dios, pero siempre con la ayuda de Dios. Por favor, esperemos a Jehová.
Vamos a esperar en Él. Él es nuestro ánimo. Él es nuestra fuerza. Vamos a orar esta mañana. Señor, te damos gracias por su palabra. Te damos gracias por Isaías capítulo 40. Señor, ayúdanos a tener una dependencia. Ayúdanos a depender en ti. Gracias por su Hijo, quien murió en la cruz por nuestros pecados. Ayúdanos a confiar en Él, confiar en ti. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bueno, gracias por adorar a nuestro Dios con nosotros esta mañana. Nuestra oración simplemente es que este mensaje, la música que cantamos, este tiempo de oración sea una bendición en su vida. Que pase buen día. Gracias por acompañarnos esta mañana en nuestro servicio en línea. También queremos recordarles acerca de los tiempos de oración que tenemos todos los martes a las 7 de la noche para varones y para mujeres. Si usted desea más información puede mandarnos un texto. Este tiempo es a través de la aplicación Zoom. También tenemos el estudio bíblico los miércoles a las 7 de la noche. Vamos a estar estudiando el libro 1 de Pedro. Toma un tiempo para estar leyendo también. También queremos pedirle que sea partícipe de la recolección de comida que tenemos para nuestros hermanos que están pasando un tiempo difícil. Va a haber más información para usted el 24 de abril. Muchas gracias. Nos vemos pronto. Adiós.